ChatGPT puede sorprender, pero nunca una máquina podrá reemplazar la interacción de un ser humano real con otro ser humano real. Nuestra interacción con otra persona tiene un vínculo con base neurobiológica, es algo que solo podremos experimentar con otro humano. Un robot nunca podría replicar eso al 100% ya que no es un ser biológico. La medicina es ciencia y arte a la vez, el arte del contacto humano durante la salud y el sufrimiento. Eso es algo que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar. Mi estimado autor del video, si una persona considera que una IA puede hacer su trabajo, entonces cualquiera puede. Si tienes un argumento válido para decir que la IA no puede sustituirte, entonces sabes lo que haces en tu día a día. Por cierto, una inteligencia artificial no puede desarrollar empatía. Esto que les acabo de leer son algunos de los comentarios que nos han dejado suscriptores en videos previos sobre inteligencia artificial. Y aunque claramente no representan la totalidad de la opinión pública, creo que estos comentarios sí demuestran que en nuestra sociedad, por lo menos una parte de ella, existe esta idea de que por más inteligente que se vuelva la IA, ella nunca va a poder tener ese componente humano que nos caracteriza y que por lo tanto nunca será más que otra herramienta de búsqueda de información para que nosotros la utilicemos. Bueno, un grupo de investigadores liderados por el Dr. Ayers se puso a analizar qué tan cierto es realmente esta postura en el ámbito médico. Específicamente, sus investigadores se pusieron a comparar respuestas de médicos con respuestas de ChatGPT a pacientes y después de cientos y cientos de comparaciones llegaron a la conclusión de que la IA no solo da información de mejor calidad, sino que lo hace de una forma significativamente más empática. Es decir, que la IA no solo sabe más que nosotros, sino que al parecer ahora es hasta más querida que nosotros. Así que mi pregunta es, ¿será que esto es cierto? Y de ser así, ¿qué significa para la práctica médica? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a discutir en este video y para hacer eso lo primero que creo que vale la pena tener claro sobre este estudio es que fue hecho utilizando un foro virtual de preguntas de pacientes. En este foro, que es un subreddit llamado Ask Docs, cientos de miles de pacientes publican sus preguntas y luego profesionales certificados de la salud las responden. Las preguntas en este foro pueden ser sobre cualquier cosa, desde me cayó cloro en el ojo, cuál es mi riesgo de quedar ciego, hasta me duele el pecho y me desmayé, ¿qué debo hacer ahora? Así pues, lo que estos investigadores hicieron fue coger de forma aleatoria 195 de esas preguntas que ya han sido publicadas por pacientes, respondidas por un médico, y cogieron las preguntas y las pegaron otra vez a ChatGPT. ChatGPT la respondió y luego cogieron esas respuestas de ChatGPT con las respuestas de los médicos y se las mostraron a un grupo de expertos especialistas. Incluía un internista, un geriatra, un pediatra, un oncólogo, un infectólogo y un médico de atención primaria. A este grupo le mostraron la pregunta del paciente, la respuesta del médico y la respuesta de ChatGPT y les pidieron que por favor las calificaran, que dijeran qué tan buenas o malas eran en términos de calidad de cada respuesta y en términos de empatía de cada respuesta. Ahora bien, para intentar controlar posibles sesgos, los investigadores quitaron a las respuestas elementos de identificación. Entonces, todo lo que dijera yo como médico con 15 años de experiencia o yo como bot de inteligencia artificial fue quitado, removido de las respuestas y después ahí sí se les mostró a los médicos, al grupo de especialistas. Adicionalmente, pues nunca se les mostró, nunca se les explicó de forma explícita a los especialistas qué respuesta venía de dónde. Simplemente pregunta al paciente, respuesta 1, respuesta 2 y ya. Ahora bien, ya en un segundo les voy a leer algunas de las citas impactantes del estudio, pero para comenzar a desglosar los resultados me gustaría comenzar simplemente mostrándoles esto, las gráficas del estudio. Entonces, esta gráfica que ustedes ven aquí es sobre la calidad de las respuestas y esta que ven en el otro lado es sobre la empatía de las respuestas. Y de verdad los invito a que miren estas gráficas por un segundo y las absorban. Es impresionante, ¿cierto? Es decir, solo viendo estas imágenes ya nos damos cuenta de que esta no fue un caso de, uy, no, es que fue una competencia muy reñida y ambos fueron como muy parecidos y la inteligencia artificial es no inferior que los médicos. No. Esto fue un caso de esta máquina, esta inteligencia artificial barrió el piso con los médicos. De hecho, para citar algunas cifras del estudio, se encontró, y abro comillas, que los evaluadores prefirieron las respuestas del chatbot a las respuestas de los médicos en un 78.6% de las ocasiones. Además, el promedio de la respuesta del chatbot era mejor que buena, mientras que el promedio de la respuesta del médico era solamente aceptable. Y para poner la cereza a todo esto, la proporción de respuestas menos que aceptables fue de 27.2% para los médicos y 2.6% para el chatbot. Y de hecho voy a leer esa última frase otra vez. Las respuestas que podríamos llamar
inaceptables, menos aceptables, inaceptables, ocurrieron en un 27% de los casos con los médicos y solo en un 2% de los casos con el chatbot. Sin embargo, la cosa no termina ahí. Abro comillas. Las respuestas del chatbot fueron calificadas de forma estadísticamente significativa como mucho más empáticas que las de los médicos. De hecho, las respuestas de los médicos fueron 41% menos empáticas que las del chatbot y la proporción de respuestas empáticas o muy empáticas fue 10 veces mayor. 10 veces mayor con el chatbot que con los médicos. Bueno, yo no sé ustedes, pero para mí esto es impresionante, porque sí, yo efectivamente he tenido tiempo para interactuar con ChatGPT y me he dado cuenta de lo capaz que puede llegar a ser, pero una cosa es experimentar una herramienta como personalmente, uno contra uno, y otra es ver ya en cifras objetivas sacadas de un estudio, evaluadas por un panel de expertos y ya puestas en el papel, las cifras que demuestran objetivamente lo mucho que esta herramienta nos puede llegar a superar. Y de nuevo, no solo en conocimiento, lo cual ya medio sabíamos, sino también en empatía, una característica que clásicamente es muy humana. Ahora bien, una de las cosas que me gustó que el estudio incluyera era una tabla con ejemplos de preguntas de pacientes, respuestas de médicos y respuestas de chatbot. Hay varios ejemplos si ustedes lo quieren ver aquí en esta tabla y pues yo genuinamente creo que los invito, si están interesados en este tema, a leerlas una por una porque son muy ilustrativas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo yo me voy a concentrar únicamente en este ejemplo de aquí. Y este ejemplo es básicamente de un paciente que estaba preocupado porque había tenido exposición ocular a cloro y quería saber cuál era su riesgo de quedarse ciego. Y cuando lean esto, quiero que genuinamente se pongan en los zapatos de esta persona. Imaginen lo que él debe estar sintiendo. El miedo, el dolor, la incomodidad en el ojo, la ansiedad de sentir, madre, me puedo quedar ciego. Intenten ponerse en los zapatos de esta persona y luego imaginen lo que sentirían después de publicar su pregunta y recibir una respuesta como esta. Suena que vas a estar bien. Deberías enjuagar el ojo cada vez que se mete algún químico o objeto extraño. También puedes llamar a este número de control de venenos. Bueno, pues es mejor que nada, ¿cierto? Es decir, por lo menos me están diciendo que voy a estar bien y pues me dan un número al que puedo llamar, pero pues la verdad, si yo no estudio medicina, creo que yo me sentiría... No me parecería suficiente esta respuesta y tendría muchas más preguntas, como por ejemplo, bueno, pero ¿cómo me lavo el ojo exactamente? O entonces, ¿voy a urgencias o no voy a urgencias? ¿Cuándo debo ir a urgencias? ¿De qué signos de alarma tengo que estar pendiente? Como, ¿será que esta persona sí leyó mi caso o solamente me está diciendo, va a estar bien y ya? Bueno, tengan ese tipo de preguntas en mente mientras revisamos la respuesta de ChatGPT que dice así. Lamento escuchar que te salpicó cloro en el ojo. Es importante enjuagar el ojo lo antes posible después de una salpicadura química para eliminar la mayor cantidad de producto químico posible y prevenir una mayor irritación o daño. Si aún no lo has hecho, debes enjuagar tu ojo con agua limpia o una solución salina lo antes posible. Puedes hacerlo manteniendo tu ojo abierto y dirigiendo un suave chorro de agua sobre él desde la esquina interna del ojo hasta la externa durante al menos 15 minutos. Si no tienes acceso a agua, puedes utilizar una solución salina o lágrimas artificiales. Si estás experimentando un dolor significativo, enrojecimiento o cambios en la visión, o si no puedes enjuagar tu ojo adecuadamente, debes buscar atención médica de inmediato. Sin embargo, si tu ojo solamente se siente irritado y seco, es posible que puedas tratarlo en casa utilizando lágrimas artificiales o una pomada lubricante para mantener el ojo húmedo y cómodo. Es poco probable que te quedes ciego por una salpicadura de cloro, pero es importante cuidar el ojo y buscar atención médica si es necesario para prevenir una mayor irritación o daño. Wow. Pues no sé ustedes, pero si yo fuera el paciente yo preferiría toda la vida recibir la segunda respuesta y no solamente porque comienza con lamento escuchar eso o porque es más larga, sino porque creo que genuinamente es mejor, es más útil, responde más preguntas y no solo responde preguntas sino que me da un plan de acción, me explica, me dice tiene que hacerlo esto de esta forma con estos materiales. Es objetivamente una mejor respuesta y creo que esto es lo que se nos olvida a veces a los médicos y a las personas en general, porque por ejemplo yo hace un par de días estaba escuchando un podcast cuando estaba preparando este video y uno de los comentarios de una de las doctoras fue precisamente que las respuestas de las máquinas, de las inteligencias artificiales pueden ser muy impresionantes, pero el solo hecho que vienen de una máquina las hace algo así como inválidas. I actually think most patients would rather have a doctor just say they don't know or like look it up with them rather than have a robot like give them an answer. I just think of like the computer generated handouts that people get when they're like discharged or in the ER or something that's like it's meaningless information. It feels like that if a human doesn't give it to you. All
problem because no one wants to hear from a robot. Like, but he rated the robot higher. You're saying nobody wants to hear, but he gave him a higher score. Like, I think he was like, oh my gosh. He was past the point of admitting that it was a robot who was talking to him, but he was just surprised that it was so empathetic. Whereas a patient might be like getting this message and thinking, this doesn't even sound like a human that's writing to me right now. Like, what am I supposed to do with this? Like, how do I know it's right? Y bueno, yo no sé ustedes qué opinen, pero por lo menos yo no podría estar más en desacuerdo. Si yo soy un paciente y a mí me salpicó cloro en el ojo, yo preferiría de lejos recibir una respuesta como esta, aunque venga de una máquina, que una respuesta como esta, aunque venga de un médico. Obviamente, creo que el caso ideal es si el médico me responde de esta forma, ¿cierto? Si una persona médica me responde de forma amplia y explícita y buena. Pero pues el problema es precisamente ese, que los médicos no suelen responder de esta forma, como quedó claro en este estudio. Ahora bien, estoy seguro que en este punto muchos médicos llegarían y dirían como no, pero es que si a mí me dieran tiempo, si yo realmente no tuviera todo el trabajo que tengo que hacer y tuviera tiempo de responder, pues yo respondería bien, respondería incluso mejor que la máquina. Y diría lo siento y explicaría y daría un montón de información. Pero es que no tengo ese tiempo. Ese es el problema, no tengo el tiempo. Y sí, estoy de acuerdo, creo que es el problema y entiendo el punto y yo no creo que los médicos no sean capaces de responder bien, pero creo que precisamente el problema es que estamos en un sistema en el que no tenemos el tiempo para hacerlo. Y creo que es la ventaja de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial siempre tiene tiempo porque ella puede dividir su atención de forma paralela en miles o incluso millones de consultas a la vez, sin disminuir la calidad de ninguna de esas consultas. Le pueden hacer la misma pregunta 800,000 veces a la vez diferentes usuarios y en todas va a responder lo siento, va a poner la explicación, va a repetir, incluso va a estar pendiente de preguntas adicionales. Si uno no entiende algo, no va a tener ningún problema en hacer 2 párrafos más explicando específicamente la técnica. Y en general creo que es precisamente eso lo que le va a permitir mantenerse siempre como una herramienta superior de generación de respuestas. Y sí, de acuerdo, yo puedo entender un poco el argumento de que hay personas escépticas que no confían en la tecnología o que dicen actualmente como yo no sé si confiaría en mi salud en un chatbot, ¿cierto? No sé si estoy cómodo con eso. Pero yo también creo que estoy de acuerdo con los panelistas del podcast en que eso es actualmente y que eso probablemente no se va a demorar mucho en cambiar. De hecho, si lo pensamos, creo que eso pasa bastante con la tecnología. Al principio todo el mundo es desconfiado, no la usa, le da miedo, no estaría seguro si lo implementa. Pero después, mientras todo el mundo se va acostumbrando, se vuelve de lo más normal, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me acuerdo que hasta hace poco, 10, 15 años aquí en Colombia, nadie realmente se sentía seguro haciendo compras por internet. Todo el mundo era como, uy, no, meter mis datos de mi tarjeta en una página web me van a robar. Como, eso es fórmula para que me roben, que me quiten todos los datos, que me roben la identidad, ¿cierto? Había un montón de cosas. Y estoy de acuerdo, puede que haya personas así todavía, pero en su gran mayoría las personas ahora están totalmente acostumbradas a hacer compras por internet. Yo, el 99% de las cosas que compro, las compro por internet. Se volvió algo normal, nos parece algo estándar. Bueno, yo presiento que algo así va a pasar con esto. Las generaciones que están naciendo o que apenas están en su juventud van a acostumbrarse tanto a esta tecnología, a preguntar sus cosas médicas, a incluso subir fotos, ay, me salió este rash en ChatGPT y esperar a que le responda, que va a ser algo muy normal, tan normal como comprar por internet. Y de hecho creo que va a pasar algo parecido con las compras en internet, de que muchas personas van a realmente preferir hacer sus consultas a una inteligencia artificial que a un médico. Y no digo esto solamente porque la calidad de las respuestas puede ser mejor, porque pueden ser más largas, porque puede haber más empatía. No, sino por 3 elementos que creo que no fueron evaluados en este estudio, pero son fundamentales y representan una ventaja crítica de la inteligencia artificial. Esos son disponibilidad, conveniencia y costo. Porque piénsenlo, si yo en este momento tengo una pregunta médica, ¿cuánto tiempo me va a demorar en obtener la respuesta de un profesional de la salud? Para el paciente promedio, ese tiempo se mide en términos de días, semanas y hasta meses. Meses. Pero con la inteligencia artificial ese tiempo va a ser reducido literalmente a segundos. Cualquier persona que tiene un celular y acceso a internet va a poder hacer sus consultas médicas y obtener respuestas en segundos. Y de nuevo, esas respuestas no van a ser cualquier respuesta así picha. No, van a ser el tipo de respuestas que incluso paneles de expertos especialistas califican como superiores al médico promedio. Porque es otro punto que muchas veces las personas confunden y que creo que es importantísimo aclarar. De que claro, si yo cojo a los mejores especialistas de cada área y disciplina
y les doy tiempo ilimitado y luego los comparo sus respuestas con ChatGPT, obviamente ellos le van a ganar al chatbot, ¿cierto? Ahí no hay discusión, por lo menos por ahora. Sin embargo, lo que tenemos que recordar es que ese escenario donde yo cojo los mejores especialistas de cada área y les doy un tiempo ilimitado para responder, no es un escenario realista, no refleja la realidad. Por lo menos no refleja la realidad que experimenta el paciente promedio al entrar al sistema de salud. Es decir, yo sí creo que la experiencia promedio del paciente promedio en el sistema de salud promedio es lo que demuestra este estudio. Aceptable. Ni mal ni bien. Puntos negativos, puntos positivos, muchas cosas por mejorar, algunas cosas good enough, suficientemente buenas, pero sí, creo que la experiencia promedio es aceptable y creo que si la inteligencia artificial le puede ganar a algo, es aceptable. Ahora bien, algo que me parece importantísimo resaltar aquí es que este estudio ni siquiera fue realizado con la última versión de GPT. Este estudio fue realizado con la versión 3.5, esa que es gratis, que todo el mundo puede acceder, que es lenta, que es demorada, comete un montón de errores. Sí, fue realizada con esa versión. Esa versión, de nuevo como para punto de referencia, tiene un rendimiento en las preguntas médicas 20% peor que la versión actual. Y esa versión, por ejemplo, ni siquiera es multimodal. La versión actual puede analizar fotos, tener más información. Esa versión no tiene ninguna capacidades. Entonces, esto es muy chistoso porque es como si hubiéramos jugado un partido de fútbol, los médicos y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ni siquiera llevó al equipo titular, solamente llevaron a los suplentes y aún así nos golearon. Ahora bien, habiendo dicho todo eso, yo no creo que este estudio entonces demuestre que ya los médicos son obsoletos y que la inteligencia artificial ya va a comenzar a reemplazarlos el próximo año. No creo. Sí, especialmente porque si nosotros lo pensamos, la inteligencia artificial en su forma actual todavía está limitada al texto. Y creo que es uno de los puntos más problemáticos, porque si mi hipótesis es que si yo comparo la experiencia de un paciente escribiéndole sus síntomas a ChatGPT versus hablando cara a cara con un médico, creo que la experiencia cara a cara con un médico sigue siendo claramente superior. Sin embargo, mi miedo / esperanza / intriga, curiosidad, es que eso no se va a demorar tanto en cambiar. Y creo que no se va a demorar tanto en cambiar, especialmente si tenemos en cuenta el rumbo que está tomando la medicina moderna, que es la virtualización o la teleconsulta. Porque no sé si ha sido su experiencia, pero por lo menos yo, viendo a mis parientes, a mis amigos, a personas que trabajan en hospitales, me he dado cuenta que una gran parte de la medicina se está volviendo virtual. Ya el otro día estaba hablando con un familiar y me decía que el 60% de sus consultas fueron virtuales. Cuando yo escucho una cifra como esa, yo pienso, bueno, pero hablar a través de una pantalla con un médico, ¿qué tan distinto podría ser, por ejemplo, de hablar a través de una pantalla con una inteligencia artificial que logra convertir texto a voz? ¿Será que es muy distinto? A mí no me parece. Y claro, puede que con la tecnología actual sí sea distinto. Pero ya por lo menos existen plugins, inteligencias artificiales que transforman eso, texto a voz. Y yo creo que si se refina lo suficiente para que se sienta muy natural la interacción, no debería ser drásticamente distinto. Y aquí quiero traer a colación un fenómeno que mucha gente se olvida, y es que hablar con un chatbot hace 3 años era una cosa extremadamente incómoda, no funcionaba bien, se trababa, nunca respondían lo que uno quería saber. Era una experiencia inadecuada. Y en términos de nada, esa experiencia ahora es con ChatGPT, de nuevo, de mejor calidad y más empática. Entonces yo creo que existe la posibilidad de que se mejore una teleconsulta como con una versión de ChatGPT médico, de tal forma que sea tan natural como con un médico. Súmele a esto el hecho de que cada vez más la medicina se está alejando del examen físico tradicional y los métodos convencionales y está recostando con una fuerza mucho más grande en el uso de paraclínicos e imágenes diagnósticas, cosa que a propósito la IA puede interpretar sin ningún problema. Y voilà, ahí tenemos automáticamente el contexto en donde la inteligencia artificial se puede convertir en el mejor médico virtual. Y por un lado creo que esto puede ser increíble, ¿cierto? Imaginen por ejemplo lo mucho que descongestionaría los servicios de urgencias tener una inteligencia artificial que le ayude a los pacientes a resolver casos clínicos como de baja complejidad directamente desde casa. Que les dé instrucciones, mire, esto es lo que usted debe tener, estas son las instrucciones que usted tiene que hacer en casa, estos son los manejos. Usted necesita consultar urgencias si le pasa esto, esto y esto, y si no le pasa, no tiene que ir a urgencias. Creo que eso descongestionaría mucho los servicios, le ayudaría a los médicos, bajaría su carga,
todo el mundo creo que estaría mejor con algo por ese estilo. Incluso creo que podría avanzar un poquitico más y tener la capacidad de decir al paciente, mire, basado en sus síntomas, los diagnósticos más probables son este y este. Los exámenes que tiene que conseguir para confirmar la sospecha diagnóstica en este caso deberían ser este y este, ¿cierto? Uno incluso puede estar asociado como directamente con las EPS, con los servicios de salud. Uno automáticamente le agenda una cita para obtener los exámenes y después le agenda una cita con un especialista para que uno directamente llegue a la cita con los exámenes y el especialista pueda acelerar mucho más su proceso de manejo de pacientes. Pero entonces luego me surge la pregunta, ok, pero si la inteligencia artificial llega hasta ese punto, ¿qué impide que siga avanzando? ¿Qué impide, por ejemplo, de que no solamente me pida el examen y me lo agende, sino que luego me lo interprete y me diga mi diagnóstico? ¿Y qué impide si es capaz de decir mi diagnóstico, por qué no me puede prescribir el manejo y ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, luego si otro investigador loco como el Dr. Ayers le da por comparar tasas de aciertos diagnósticos de médicos promedio contra inteligencia artificial? Y nos damos cuenta que la inteligencia artificial es en realidad mejor diagnosticando que los médicos. ¿Y qué pasa luego si nos damos cuenta o hacemos un estudio comparando tasas de éxito terapéutico o tasas de desenlaces clínicos y nos damos cuenta que en realidad cuando la IA formula medicamentos y trata a los pacientes les va mejor? ¿Qué haríamos ahí?